Hola chicos, ¿cómo estáis? A ver, un último consejo de cara al examen de mañana. Bueno, del examen de mañana o de cualquier examen de fisiología. Me estáis preguntando mucho en relación con la sinapsis entre las neuronas del autónomo y el músculo liso y buscáis una regla unificada para siempre o para todos los casos, y eso no es tan así. A ver, lo que tenéis que tener en cuenta es que el músculo liso, a diferencia del músculo esquelético o el músculo cardíaco, puede recibir señales que estimulen su contracción o señales que estimulan su relajación. Lo digo porque el músculo esquelético, por ejemplo, se contrae en presencia de acetilcolina de las neuronas del somático y se relaja en ausencia de señal. Sin embargo, el músculo liso puede recibir señales que hacen que se contraiga y otras que hacen que se relaje. ¿Pero todos los músculos lisos de todas las partes del cuerpo funcionan igual? No, depende de la localización. Por eso es muy importante que integréis vuestros conocimientos sobre cómo se regula el músculo liso con vuestros conocimientos sobre cómo se regulan las funciones de los órganos en los que están esos músculos lisos. Tenemos músculo liso en las arterias, en las venas, en los bronquiolos, en todo el tubo digestivo, en la vejiga urinaria, en los esfínteres, en la pupila. Entonces, cuando os pregunte, por ejemplo, que me dibujéis la sinapsis del sistema nervioso autónomo, imaginar que especifico simpático o parasimpático, con un músculo liso determinado, si por ejemplo digo de la vejiga, como pasó en el examen anterior, pues en ese caso no podéis aprenderos el parasimpático relaja el músculo liso, el simpático lo contrae, porque de hecho en la vejiga es al contrario. El simpático, a través de la noradrenalina, lo que está haciendo es relajar músculo liso de la vejiga urinaria, mientras que el parasimpático, a través de su acetilcolina, lo está contrayendo. Pero no pasaría lo mismo si hablásemos, por ejemplo, del músculo liso de los bronquiolos, porque en los bronquiolos la acetilcolina haría constricción, es decir, contracción del músculo liso, y la noradrenalina haría relajación, ¿vale? Entonces, una cosa es entender cómo se da el proceso de excitación, contracción del músculo liso o excitación, relajación del músculo liso, y otra es asociar eso con la localización del músculo liso y las funciones de los diferentes órganos. Bueno, espero que esto os ayude. No estoy diciendo, ni siquiera recuerdo las preguntas del examen de mañana, pero me parece un concepto transversal bastante importante y que además, bueno, me habéis preguntado mucho en estos días. Mucha suerte y mucho ánimo.